A lo que vinimos. Sangre en el Garden. La brutal historia de los New York Knicks de los 90. Tendríamos que decir, bueno, los New York Knicks, cualquier aficionado a la NBA lo sabe, es uno de los equipos más mediáticos de la liga. No va en relación el número de triunfos que tiene, porque solo tiene 2 anillos y es de la época de los años 70. Su carrera deportiva no va a la par de su fama y poder económico, porque es un mercado muy potente el de Nueva York. Siempre en los rankings de franquicias o de clubes deportivos, sobre todo estadounidenses, del valor que tienen estos clubes deportivos, en esos rankings de los que más valor tiene, los New York Knicks siempre están entre las primeras posiciones y se dice que es la franquicia pues de mayor valor de la NBA. En los años 90 tuvieron, en una década, digamos que la década de los 90, porque empieza justamente casi con el inicio de esta década, los primeros años de esta década, hasta el 2003 más o menos, tuvieron un periodo dorado. Fue lo que se suele llamar la década prodigiosa. Y eso es lo que nos cuenta este libro, que es fascinante de leer. Todo esto cambia con la llegada al banquillo de Pat Riley. Y Pat Riley, que había sido entrenador de Los Ángeles Lakers, de los famosos Ángeles Lakers del Showtime, cuando llega a Nueva York, cambia absolutamente su táctica, su técnica, su todo. Él se adapta a la plantilla que el equipo tiene, se inspira muy posiblemente en el juego que había hecho los Detroit Pistons, como habían alcanzado la gloria, los anillos, los Detroit Pistons, con un juego duro en defensa, basado en la defensa, etc. Él hace lo mismo, crea un equipo aguerrido, duro, se podría decir de baloncesto de trincheras, ¿no? Con jugadores que además se adaptan a esta filosofía. Se pone la brutal historia de los New York Knicks porque realmente fue brutal. O sea, incluso los propios entrenamientos eran de una intensidad física tremenda y de una exigencia física tremenda, ¿no? Si es verdad que se dice esto de que un equipo juega como entrena, pues en unos entrenamientos de absoluto sacrificio y de lucha, pues eso se trasladaba a la cancha. Y eso lo va a llevar a cabo Pat Riley, que bueno, digamos que casi usó métodos como si fuera de militares, ¿no? O sea, que ello fuera más una tropa militar que un club deportivo. Y eso les llevó a ganar y a disputar una final, ¿no? En 2 finales, porque luego disputarán otra, pero ya no es bajo el mandato de Riley. Entonces, esta historia nos la va a ir contando, ¿no? Bueno, duró como entrenador creo que 3 años, me parece que fueron 3 años, y sabemos que tuvo una salida Riley bastante problemática de los New York Knicks, pues se cansó y tal, y se marchó a los Miami Heat. Él tenía 1 año más de contrato, eso hizo que, pues bueno, no fuera la salida fue traumática, digámoslo así, y desde luego no fue nada amistosa. Esa historia también nos la va a contar aquí. Nos va a contar todo, o sea, los jugadores, la relación de los jugadores, la relación con el entrenador, la relación del entrenador con los dueños de la franquicia, con el manager general, etcétera, todo esto, ¿no? Jugadores, la tenía como gran estrella, desde mi punto de vista, era Pat Ewing, pero bueno, tenía jugadores, pues bueno,
como Charles Oakley, John Stark, que era un poco el preferido de la afición de Nueva York, que por cierto llenaba el Madison, Doc Rivers, Derek Harper, Alan Houston, etc., Anthony Mason. De todos estos jugadores nos va a hablar y cuál era su papel en el equipo y en fin, incluso de sus propias personalidades. Cuando sale Pat Riley como entrenador, van a fichar a Don Nelson. Don Nelson es un fracaso porque muy posiblemente la plantilla que tenía los New York Knicks en ese momento no se ajustaba a la táctica o a las ideas de Nelson. Curiosamente, él quiso aplicar unas ideas que no fueron entendidas, no se las pudo llevar a cabo y que luego, sin embargo, sí se han aplicado al baloncesto moderno. O sea que este hombre es que siempre, yo a Don Nelson le tengo por un entrenador que se adelantaba un poco a su tiempo y se adelantó también a su tiempo. El caso es que en Nueva York no triunfó y se hizo cargo un ayudante que había sido ayudante o era ayudante de Pat Riley, que era Jeff Van Gundy, que fue su oportunidad. Y la aprovechó porque hizo muy buen papel, volvió otra vez al baloncesto anterior, al baloncesto que practicaban con Pat Riley, supo leer eso muy bien, conectó con los jugadores y les llevó a jugar su segunda final. Y luego, bueno, ya a partir de aquí pues vendrá la decadencia. Entonces, el libro nos cuenta toda esta historia. La rivalidad que establecieron con los Bulls, primero con los Bulls de Michael Jordan, y curiosamente, fueron los que les plantaron más cara a los Bulls como equipo. Les plantaron más cara en las eliminatorias y, en fin, no creo que para los Bulls les fuera muy agradable jugar con los Knicks de esa época. Bueno, va a contar eso, la rivalidad con los Bulls, también la rivalidad con los Indiana Pacers, más tarde una rivalidad que se va a establecer con Miami, no solo porque Miami tenía un buen equipo, luego ganaron anillos, sino por esta circunstancia de que Riley se marchó de entrenador y luego de manager general a Miami. Y bueno, cuando la primera vez que llega al Madison a jugar con Miami, bueno, la pitada fue tremenda, ¿no? Y pancartas en contra, insultos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta historia, la relación con la prensa de Nueva York, es una prensa bastante dura, una prensa que primero se ilusiona mucho a veces con los equipos y luego, sin embargo, da mucha caña y le gusta mucho también hacer sangre, ¿no? Y también lo hacía. Y esa dureza de la prensa también nos cuenta la historia, la directiva, los enfrentamientos que tuvo Van Gundy con el manager general del momento y cómo la directiva toma la decisión de expulsar al manager general, de echar al manager general y quedarse con Van Gundy porque era el que tenía el apoyo de los jugadores, el público, en fin. Es un libro, es una historia fantástica, porque es que además está muy bien contada. Bueno, al final ya no es la decadencia. Cuando ya Van Gundy dimite y se va, los New York Knicks caen en caída libre, ¿no? Van a peor, etcétera. Y además gastando muchísimo dinero. Pero ahí ya no, eso ya es otra historia, ya ahí entramos en otras décadas. Está contado de una forma pues, magistral en cuanto a entretenido. O sea, el libro te lo lees y es que no puedes parar de leer, te lo absorbes. Claro, evidentemente, este tipo de libros van muy dirigidos al aficionado. Eso está claro, aunque yo creo que cualquiera que pueda tener curiosidad lo puede leer, pero hay que ser claros. Esto a quien más lo disfruta, a quien más lo vive, quien más puede gozar con estas lecturas, pues son, pues, por supuesto, el aficionado. Los New York Knicks es una lectura recomendadísima, claro, y el aficionado a la NBA y al baloncesto. Así que, bueno, Sangre en el Garden, una historia absorbente.
Hasta otra, amigos.